Hoy en las efemérides, hoy había una canción de la televisión. ¿Cómo iba esa cancioncita de la televisión? ¿Cuál? Ay, ahorita me acuerdo, en la televisión. Es de los años 50. Y es que esa canción surgió en los años 50 porque un día como hoy, 31 de agosto de 1950, XHTV, el canal 4, se convierte en el primer canal de televisión. Inició. En el 50, ¿no? 1950, ¿no? Sí, 1950. sí, 1950. Con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. Sí, sí, sí. Que les falló un poco al principio, están que se los llevaba el tren. Imagínate. Sí, pero no había televisiones. ¿Dónde ver? No importa. Sí, en serio, pues es como todavía no había televisiones, no se vendían. Había una docena. Al año siguiente ya había bastantes. Sí, solo se Los empezaron a vender, me acuerdo, en Sears. Llegaron los Silverton, chorros de Silverton. También los RCA había. Mi abuelo compró el suyo, ya para el año siguiente ya había tele en casa de mi abuelo. Vámonos, millonarios al fin y al cabo. Íbamos ahí, nos trasladábamos a ver. Y yo estuve sentado ante la pantalla de una televisión prendida cuando anunciaron que iba a iniciar el Canal 5. Esa tarde yo estuve sentado ahí y vi cuando llegó. ¡Pum! ¡Ay! Y había un grupo de personas sentados, parados, porque tenían papeles parados ante un micrófono. Y el primer programa se llamó Pronta Acción de Excelsior. Anuncios de periódico. ¿Quiénes serían los que estaban ahí? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pero era el Canal 5 de González Camarena. Y ya todavía no existía el ente que se llamó después Telesistema. Y ya se veía clarito de todos modos. Sí, ya. sí. La transmisión era perfecta. Sí. Pues cambió cuando llegó la televisión. A los pocos días empezó la transmisión para niños. El Club Quintito. Sí. Pues como dices, no había teles, pero conforme pasaron los años se fueron comprando más y más teles y más teles. Ahorita dicen que no hay hogares sin televisión. No hay. No. En el país es insignificante, pues, el número de hogares, por más humildes que sean los hogares, tienen una televisión. Por más humildes. Y decían que iba a matar a la radio y se fueron todos a la tele y luego ahí vienen de regreso. ¿Por qué no? Fíjate que uno ve la programación de la XW Radio salía en el periódico, ¿no? Sí, se anunciaba. Y la alineación de programas, reconoces los programas que aparecieron por primera vez en Canal 2. Eran los mismos. Se los llevaron. Sí. Sí, todos se fueron para la televisión y se olvidaron de la radio y ahí quedó abandonada durante un tiempo largo. Pero no abandonada porque la radio siempre ha estado como a un buen nivel. Alejandro, quedó abandonada. La W, es más, lo dice Ramiro Garza, que es una de las autoridades más importantes de radio. Ya no tocaban las campanas de la W. Mira, a la W le pasaron 2 tragedias, siendo la más importante del país, en potencia, en categoría. Se fueron todos a la televisión una vez que llegó, primero. Y luego llegaron otras estaciones como Grupo Radio Centro, que traían discos. Entonces, ¿ya para qué querías a Pedro Infante parado ahí cantando? Si aquí lo tenías en un disco. Claro.
Ya, eso superó todo. Y entonces la W se fue metiendo en un hoyo marasmo del que no despertó hasta después de los 60, aún casi una década después. Fue en declive, 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 declive. Y fue hasta finales, fíjate, de los 60, que como que resurgió la W. Muchos años se los llevó el tren. Claro, como dices, la radio seguía siendo un medio de importante en los autos que ya empezaban a tener radio, porque tampoco tenían radio todos los coches al principio. Era un lujo tener un radio. Pero en casa sí había un radio en todas las casas. Y se fue transformando a televisión. Solo que la televisión tuvo su lugar, su programación, pero la radio resurgió con el dinamismo que le dieron las nuevas figuras que llegaron. Y se extinguieron esos grandes locutores que pues leían. Y cambió el formato. Y ese es el nuevo radio que resurgió. Pero la W estuvo apagada. Bueno, se percibía, dicen los que estuvieron en esa época, la soledad en los teatro-estudios. Bueno, después de lo que habían sido los 40 y los 30. Exacto. Y la calle de Ayuntamiento, que era la calle de los sueños, donde se reunían todos, ¿no? Se cambiaron y se fueron al Televiteatro.